Apocalipsis en 7 minutos. Apocalipsis en 7 minutos. ¿Cuántos recuerdos trae la escuela? Me acuerdo cuando me enseñaron a escribir, a leer, a multiplicar, a sumar, tantos recuerdos y cómo todo lo que nos enseñan influyen después en nuestra vida de adultos. Cuán importantes son las primeras enseñanzas para luego poder vivir de una manera diferente, una manera que sea de beneficio para la sociedad, para las familias. Por eso hoy quiero hablar con ustedes y quiero que analicemos a la luz de la palabra de Dios el poder de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya comenzamos a ver las falsas enseñanzas de la iglesia de Pérgamo, aquellas primeras herejías que se comenzaron a enseñar y cómo éstas después repercutieron en toda la Edad Media. Por eso vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira se encontraba a 65 kilómetros de Pérgamo. Era una ciudad que no tenía atractivo significante para el mundo antiguo. Sin embargo, se encontraba sobre una de las rutas principales para el comercio exterior. Por eso Pérgamo se destacó por el comercio. Tenía panaderos, tintoreros, comerciantes de tela, comerciantes de esclavos. De esa manera, era como casi la mayoría de la población participaba del comercio. Los gremios eran muy importantes, muy activos. No pertenecer a uno de ellos era un suicidio económico para el comerciante. Esto jugó un rol fundamental en el mensaje que vamos a comenzar a estudiar. La iglesia de Tiatira recibió un hermoso elogio de parte de Jesús. Ellos se habían destacado por la fe, el servicio, la paciencia y el amor. Esto era muy importante para una comunidad cristiana. Es más, el Señor dijo que sus últimas obras eran mejores que las primeras. Pero esto no bastaba para poder compensar el pecado que estaba teniendo esta iglesia. Ellos estaban tolerando falsas enseñanzas, promovidas por una mujer que encontramos y la reconocemos de acuerdo a las obras del Antiguo Testamento, llamada Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Recordemos que era hija de un rey de Sidón. Se casó con el rey Acab. Ella promovió la falsa adoración a Baal, persiguió a los profetas de Jehová y sobre todo a Elías. Esta mujer era un símbolo de la apostasía, era un símbolo de la maldad que puede llegar a tener un hijo de Dios cuando se aparta de los verdaderos caminos del Señor. Por eso volvemos a repetir: cuidado con lo que nos enseñan, cuidado con lo que crees. Tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Las enseñanzas de esta Jezabel proponían a los cristianos participar de los cultos gremiales. Lamentablemente, muchos accedieron. En estos cultos se realizaban sacrificios ofrecidos a ídolos paganos. También se generaban inmoralidades sexuales. Los cristianos debían tomar una decisión firme: ser fieles o mantenerse del lado del comercio. De esta manera es como el Señor le dio un tiempo a esta falsa profeta para que se arrepienta, y ella no quiso. El Señor la castigó, al igual que a sus seguidores. El Señor se presentó a la iglesia como quien tiene justamente los ojos como llama de fuego. ¿Por qué de esta manera? Porque Él podía ver en la profundidad la verdadera condición de esta iglesia. No tenía persecución, estaba bien, parecía que estaba en los caminos correctos, pero el Señor sabía de que no era de esa manera. También se presenta como quien tiene los pies como bronce bruñido. Debe haber llamado la atención para los metalúrgicos de la iglesia, presentando la estabilidad de su palabra, la estabilidad de su reino, pero sobre todo como el Hijo de Dios. Un claro desafío para el Dios patrono de la ciudad, que era Apolos. Él era el hijo del dios Zeus. Ahora Jesús
Era el verdadero Hijo de Dios que escudriña los corazones, la mente y todo lo que a la iglesia le acontece. No todos habían accedido a las falsas enseñanzas de esta falsa profeta. Habían muchos que todavía seguían fieles al Señor. Por eso el Señor los anima a retener las verdaderas enseñanzas. Esto nos recuerda el suceso del profeta Elías, quien fue perseguido por Jezabel. Y cuando estaba en la cueva, el Señor lo anima, porque no todos habían seguido a Baal. Había 7.000 que todavía eran fieles al Señor. Por eso es que el remanente de Dios siempre está. Dios tiene un grupo de hijos fieles que son fieles a su palabra. El cumplimiento profético del mensaje a la iglesia de Tiatira lo encontramos en los años 538 a 1517 después de Cristo. Este fue un periodo oscuro para la iglesia, ya que los diferentes decretos conciliares, las palabras papales y también las especulaciones filosóficas y la teología de los padres de la iglesia fue reemplazando la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que encontramos grandes consecuencias y tristes para la vida de los cristianos sinceros cuando comenzaron a buscar salvación por medio de las obras, los méritos, peregrinaciones, la devoción a diferentes artefactos llevaron a que los cristianos busquen a través de obras ganar el cielo. Además, también se buscaron otros intercesores aparte de Cristo. Los santos seres celestiales ocuparon el lugar de Jesús, que Él, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, fue oscurecido justamente por estas falsas enseñanzas. Y también encontramos el cambio de dos mandamientos muy importantes, el segundo y el cuarto. El segundo dice que no hay que adorar imágenes. Y el cuarto nos invita a adorar al Señor en el día sábado. Los dos fueron reemplazados, especialmente el último, donde se reemplazó por el día domingo, el día que los romanos adoraban el sol. Y por último se desvirtuó el carácter de Dios, con la creencia de un infierno donde los pecadores al morir van para sufrir eternamente el fuego consciente y eterno. Muchos dejaron de amar a ese Padre amante, a ese Salvador que quiere tu salvación y la mía. ¿En qué crees? Y te invito que todas tus creencias puedan estar avaladas por el fundamento de la palabra de Dios. El Señor le prometió a los vencedores que le daría en primer lugar una vara de hierro para juzgar, para pastorear a las naciones. Iban a compartir la autoridad de Jesús en el reino eterno. Y en segundo lugar, la estrella de la mañana. Una promesa donde el mismo Jesús quiere darse a sus discípulos de una comunión eterna, donde nadie nos separará del Señor, porque Jesús pronto vendrá y estaremos siempre con Él. Entender el mensaje de la iglesia de Tiatira nos ayudará a comprender Apocalipsis capítulo 12 y el capítulo 13. Es fundamental entender este mensaje porque el Señor desea que más allá de la fe, el amor, el servicio, la iglesia se destaque por su pureza doctrinal. Y es por esa razón que necesitamos mantener la Biblia en alto. Hoy te animo que puedas estudiarla, dedícale tiempo, dedícale entusiasmo para saber qué es lo que Dios quiere de tu vida. No te apartes de ella. El Señor bendecirá tu vida y bendecirá tu iglesia. Si te gustó este video, compartilo. Quiero invitarte también que si quedó alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer con respecto a lo que estamos viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, al finalizar esta serie, el primer bloque profético, vamos a estar respondiendo. Por eso, déjalo en el comentario. Y ahora me despido deseando que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y tu familia y te dé paz.